adolescente. Lo he visto crecer en Dios, lo he visto como ha amado a Dios a lo largo de sus años. Se casó con una mujer maravillosa, es papá de varios hijos hermosos. Este hombre ha servido a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Después que comenzó a pastorear, Dios le concedió continuar estudios doctorales. Hoy es catedrático de la Universidad de Calley. Dios le concedió un programa de radio para hombres en Nueva Vida, los viernes a las 7 de la mañana. Y luego de eso, lo último que Dios le ha concedido es escribir un libro. Se llama Equipado para Sobrevivir. De hecho, el que está en la portada es nuestro hermano Onyx, el hermano de Pachi, del pastor Pachi. Ese es el que está en la portada. Lo leí, un libro poderoso, edificante, buenísimo. Él es pastor de la Catacumba de Calley y hoy va a compartir la palabra con nosotros. Y yo quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso de bienvenida. Pastor Nando. ¿Qué tal si hay de pie? Quédese ahí de pie. Oramos. Amén. Señor, tú estás aquí. Tu presencia, Señor, es palpable en medio nuestro. Gracias, Padre, por la libertad que experimentamos en ti cada vez que reconocemos tus características que impactan la verdad de nuestra vida. Que eres consejero, que eres admirable, que eres maravilloso. Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, donde la palabra, Señor, dé fruto, con la gloria de tu Espíritu y con la vida de tu Espíritu en nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Rey, por esa presentación tan bonita, pero a la misma vez de tanta responsabilidad viniendo de Rey. Hay algunos pocos que saben que cuando Dios me permitió encontrarme con Rey, yo tenía 14 años, así que han pasado algunos años de eso. Y Rey nunca me dijo nada, pero yo diría que casi algunos 10 años después de ese encuentro, exactamente 10 años, a los 24 años, pues me compartió lo que Dios le ministró ese día que me conoció a los 14 años. Desde los 14 años, de alguna manera, el Señor permitió que pudiéramos estar cerca. Aún yo estando en Yabucoa, que era mi iglesia madre, y Rey estando corriendo el mundo. El Rey siempre ha estado corriendo el mundo, llevando la palabra que Dios ha puesto en él. Y para ese tiempo, al principio estaba en San Germán, luego en Aguada, luego en Mayagüez. Así que conocí el oeste gracias a Rey, viniendo hasta acá. Y lo más que a mí me bendijo de Rey fue que Rey siempre, nunca rehusó tener el tiempo para invertir en mi vida. Así que a los 24 años me confesó que el Señor le había ministrado que me preparara, que yo iba a ser pastor. Nunca me lo dijo. Me lo dijo el día que fue a ordenarme pastor en Calley, a los 24 años. Y para mí eso ha sido una de las experiencias más gloriosas. Y mucho de lo que está aquí en este libro realmente son las enseñanzas a través de 24 años que me han hecho un hombre en la vida. Porque no necesariamente yo crecí en una familia que me pudiera dar un diseño espiritual. Sí recibí mucha bendición en mi hogar, en diversas áreas, pero en las áreas espirituales no había ese conocimiento en mi casa. Así que el Señor permitió que me criaran diversos padres espirituales, y Rey está entre ellos. Y por eso aquí quizás este libro es una guía para aquellos que en su vida necesitan paternidad espiritual. Y yo creo que todos necesitamos paternidad espiritual.
Todos necesitamos esa guianza. Y hoy yo voy a compartir algo de lo que escribía aquí en el libro. Pero más que nada, yo digo que este libro tiene tinta de mucha gente. Hay mucha gente que puso de su tinta en mi vida para las experiencias que aquí están narradas y los principios que una persona debe ejecutar en su vida para sobrevivir. Es un libro que pues quizás está dirigido a hombres porque reconozco que los hombres usualmente tienen muy pocas herramientas dirigidas a ellos, pero no quiere decir que es para que un hombre nada más lo lea. Creo que toda mujer debe leerlo también para conocer cómo debe vivir un hombre a través de los diferentes principios espirituales que la palabra nos ha regalado. Y además, pues no piense únicamente en usted. Este libro para mí es un libro misionero, es un libro para evangelizar, es un libro para dárselo a esos hombres que viven solos por la vida y que viven teniendo preguntas y dudas regularmente, que nunca tienen contestación porque nunca hacen las preguntas. Porque una mujer regularmente siempre hace preguntas. La mujer siempre hace preguntas de las dudas que tiene, no tiene temor. Gloria a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a la mujer. No tiene temor en preguntar. Pero nosotros hasta para una dirección preferimos no preguntar, preferimos perdernos y dar vueltas sin llegar al sitio hasta encontrar el lugar. A veces ese orgullo un poco masculino que se nos sale, porque regularmente decimos, no, es que preguntar sería reconocer que soy débil. Y en ese sentido, pues quizás aquí, pues de esta manera, usted no le está diciendo, eres débil, sino solamente le está diciendo, mira, aquí hay unas preguntas que yo sé que van a ser de bendición para tu vida, que puedan ser contestadas. Así que en ese sentido, realmente, al principio del libro agradezco a mucha gente y entre ellos agradezco a Rey por su inversión en mi vida. Mucho de lo que soy hoy, como aprendí en la iglesia a ser esposo, a ser papá, a ser hijo. Y le doy gracias a Dios por todos los pastores que estuvieron envueltos en ese proceso, que el Señor fue el que me llevó a cada uno de ellos. Y yo creo que todo depende también de la actitud que hay en el corazón. Y de eso yo quiero hablarte hoy. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Salmos, capítulo 51. Este libro yo lo titulé Equipado para sobrevivir porque yo creo que Dios nos diseñó para sobrevivir. Que su diseño de gloria y su espíritu provoca que nosotros podamos estar equipados. Lo que sucede es que a veces estamos equipados pero no sabemos cómo utilizar las herramientas para sobrevivir. Pero es imposible, ¿verdad? Todos hemos visto los programas de televisión que tienen que ver con estos hombres que van contra la naturaleza y que andan con una mochila y van con diferentes implementos en esa mochila. Y sería imposible que sobrevivieran si no supieran cómo utilizar, por ejemplo, una brújula, si no supieran cómo utilizar la soga, si no supieran cómo utilizar el arnés, si no supieran cómo utilizar cada uno de los elementos de esa mochila. Pero hay algo fundamental, y es que de nada sirve caminar con una mochila si primero no tienes la actitud de aquel que carga la mochila. La actitud auténtica de la vida. Y si hay un personaje en la palabra que yo sé que mucha gente dice que lo admira como rey, ¿no? Como el rey que cautivó el corazón de un pueblo y que lo llevó de un lugar a otro nivel. Lo llevó de un lugar muy bajo a un nivel muy alto, pues fue el rey David. Pero a mí lo más que me impacta de rey David no fueron las estrategias de guerra que pudo utilizar. No fue ni siquiera, ¿verdad? A veces nos quedamos en el David que mató a Goliat. A mí me gusta mucho ver la historia de también el David que reconoce su debilidad y que reconoce la importancia de cuál debe ser la actitud en su vida. Así que solamente voy a leer esta porción que dice en el Salmo 51, el verso 6. Dice la palabra del Señor: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo voy a repetir. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. ¿Sabe algo? Que el marco de este salmo es un marco muy complicado, porque el marco de este salmo es el momento en el cual David se acaba de arrepentir porque acaba de ser confrontado con su pecado de haber adulterado con Betsabé. Primera de Samuel 11, ¿verdad? No, segunda de Samuel 11 nos refleja el momento donde dice: y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó. Así que sabemos que la dinámica del pecado es que es un proceso, ¿verdad? No es una caída ya, es un proceso. Así que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, pues él decidió quedarse. Así que cuando usted decide hacer algo que no le corresponde hacer y quedarse en un lugar donde no debería quedarse, pues comienza un proceso para usted caer en un pecado. Y entonces en ese sentido David se quedó cuando no debía quedarse. Y sabemos todo lo que aconteció, ¿no? Sabemos con lujo de detalle lo que ocurrió. Sabemos inclusive que pues él se llegó a Betsabé, se acostó con ella quedó embarazada, él mandó a buscar a Urías. Urías no era cualquiera, Urías no era alguien que David desconociera. Urías era contado como uno de los 30 valientes. Urías era alguien cercano a David. Urías era uno de aquellos que había estado en la cueva de Adulam cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Urías no era alguien extraño para David, por eso lo manda a buscar. Y cuando lo manda a buscar, trata de ocultar su pecado, diciéndole a Urías que vaya y esté con su esposa, para que entonces parezca que el embarazo proviene de esa unión. Pero Urías estaba tan bien discipulado por el mismo David, que Urías decidió no ir a estar con su esposa. Él decía: si mis amigos y mis amigos guerreros están allá en la batalla, yo no puedo quedarme. Yo no puedo quedarme a estar con mi esposa. Así que decidió quedarse a la puerta de la casa del rey con los siervos y todo. Y David intentó de muchas maneras, lo emborrachó, le dio presentes, pero no había forma. Hasta que decidió escribir una nota. Y esa nota decía que lo pusieran al frente, lo más al frente posible, y que lo pegaran al muro y que luego se echaran hacia atrás para que entonces del muro lo que enviaran lo matara. Lo interesante es que la escritura dice que él mandó esa nota con el mismo Urías. Yo no sé si usted mandan una nota con usted y usted no está, ¿verdad? Usted no tiene la curiosidad de abrirla, pero Urías tenía tanta disciplina. Era un hombre tan bien discipulado. Era un hombre tan valioso. O sea, porque aquí el punto es que no estamos hablando de que solamente él pecó en el adulterio. Él peca en una traición contra alguien bien valioso, contra alguien valioso para su vida. Y Urías era tan valioso que entregó la nota de su muerte a Joab. Y lo impresionante de esto es que pues Urías muere cuando llega el mensajero y dice: nos pegamos al muro, y murió Urías, pero murió otra gente. O sea, no solamente muere Urías, David se convierte en asesino de gente de su propio pueblo, porque él mismo había establecido como estrategia que nadie se pegara al muro. Porque eso no era una estrategia militar coherente, y menos viniendo de David. Y en ese sentido se pegaron al muro, murió otra gente. Cuando el mensajero llegó le dijo: murió mucha gente, pero también murió Urías. Y de momento se oye un David totalmente desestabilizado hacia lo que él era. David lo mira y en lugar de preocuparle la muerte de aquellos que estaban en la batalla, él dijo: pues es que a veces unos se mueren y a veces se mueren otros. De momento ya la deformación de quién él era empieza a fluir. Pero entonces ocurre otro detalle. Pues en este momento el gran estratega David, que había utilizado su estrategia espiritual para estar donde estaba, de momento empieza a utilizar la estrategia de la inteligencia. Porque hay veces que en nuestra vida podemos utilizar o la estrategia de la sabiduría de Dios o la estrategia de la inteligencia. Y a veces la gente que es muy inteligente trata de ocultar su falta de sabiduría, mostrando como que la inteligencia es sabiduría. Pero la inteligencia no es sabiduría. Y él muy inteligentemente, con la inteligencia humana, terrenal y diabólica, como dice la escritura, decidió entonces tomar por mujer a Betsabé. ¿Y cómo quedaba David frente al pueblo? Trate de imaginar: wow, qué buen rey tenemos. Este hombre es tan y tan y tan excelente rey, que tomó a esa pobre viuda que estaba embarazada y va a ser el papá
de ese hijo de Urías, aquel que había muerto. Wow, imagínense, quedaba como el benefactor, quedaba wow, como el mejor. Entonces como que esto no pega cuando estamos oyendo regularmente David, hombre conforme al corazón de Dios, que Dios había visto su corazón, y de momento vemos que este corazón llegó a este punto, y llegó al punto de la locura, de simplemente moverse en una dirección muy peligrosa, al punto que frente a todo el mundo, en la apariencia de la vida, David no solamente era el mejor rey y el mejor estratega, sino que ahora también era aquel que tomaba la esposa de un gran amigo y la convertía en su esposa, para que ella, como viuda, no quedara desprovista, porque una viuda en ese tiempo quedaba desprovista de todo. Imagínense cómo quedaba. Ahora, yo sé que pues, a lo mejor muchos pueden estar pensando, wow, se me cayó David, ¿verdad? Wow, se me cayó del pedestal. Pastor, usted tiene razón, qué canalla, qué hombre más bambalán, como decimos el Calle, qué bambalán este hombre, ¿cómo es posible? Yo no puedo creer. Pero de momento entra Natán en escena, confronta a David, lo confronta con una historia, así de intimidante era David, ¿verdad? Que había que confrontarlo con una historia. No le puede decir, tú pecaste, no, le hizo la historia para que él mismo juzgara. Porque la gente que está en pecado y que está en apariencia usualmente juzga más fuerte a los demás, ¿cierto? Entonces él le hizo la historia, ¿cierto? Y en la historia aquel hombre tenía muchas ovejas y cogió aquella única, y David se levantó del trono fuerte, con autoridad, pero en pecado. Porque cuando tú estás en pecado, tú juzgas con mucha autoridad, pero autoridad muy humana. Y se levantó y dijo, ese hombre tiene que morir. Pues eres tú. Eres tú. ¿Cuál es la diferencia de Saúl y David? Pues hasta este punto yo creo que hasta el pecado de David fue más difícil, más horrible, más condenable. Saúl pues se trajo un rey que no mató, que debió haber matado, se trajo unas ovejas, unas vacas, y había un bramido. Saúl ofreció el holocausto antes de tiempo, pero la diferencia entre Saúl y David fue que cuando Saúl fue confrontado por Samuel, Saúl le decía, no, yo no he hecho eso. Eso fue el pueblo, eso fue aquel, eso fue el otro. David en ese momento reconoció la profunda necesidad que tenía de estar ante la presencia de Dios. Y quizás aquí quiero volver a poner a David en el pedestal donde estaba. Yo quiero volver a ponerlo en el pedestal donde estaba, diciéndote esto solamente. ¿Cómo usted y yo nos hubiéramos enterado de todo lo que hizo David si no fue que David decidió dictar punto por punto todo lo que hizo? No hay forma. Todo lo que David hizo, paso por paso, es imposible que haya la posibilidad de redactar eso de una manera tan directa. Pudimos haber encontrado en la Biblia y David se acostó con Betsabé y ya, pero no, él decidió escribir inclusive todos los intentos que él hizo por tratar de que Urías cumpliera con su estrategia de inteligencia. Hasta eso David permitió, o sea, David como rey, mire, todo lo que quedaba en las memorias de un pueblo tenía que pasar por la autoridad del rey. Tenía que haber un escriba que tomara nota. Y David decidió sentarse con ese escriba y decirle, ok, siéntate ahí, escucha el relato de lo que realmente ocurrió. Y te voy a contar con lujo de detalle todo lo que este canalla, estuvo dispuesto a hacer. ¿Qué me muestra esto? Esto me muestra este verso del Salmo 51. Por eso te llevo aquí. Porque el Salmo 51 fue el momento donde se liberó otra vez la pluma del salmista. Fue el momento donde David vuelve a escribir, quizás después de algún tiempo de sequía. De momento vuelve a escribir, y este salmo es el salmo luego de haber pecado, luego de haber tenido la consecuencia de que su hijo muriera, porque el hijo que llevaba Betsabé murió.
Y aquí él comienza, Señor, yo he pecado contra ti. Yo me he rebelado contra ti. Mi pecado está delante de ti y no lo puedo ocultar. Y decidió escribir un salmo sobre su pecado. Y no solamente habla de adulterio, sino habla de rebelión, habla de homicidios. Él habla de la profundidad de lo que hizo. Él no esconde nada. Y en este verso 6 es como si respirara, es como si se detuviera y dijera: ¿qué me ha enseñado esto del carácter de Dios? Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, a ti no te interesa cómo se ven las cosas en el público. A ti no te interesa, Señor, cómo se ve, cómo me veo frente a la gente, más de cómo me veo frente a ti. Y entonces encontramos a este salmista quebrado, quebrantado, diciendo: Señor, perdóname, en la intimidad es donde yo he fallado. Y luego explica y dice: y lo he hecho para que te veas justo ante la gente, para que seas tenido por puro en tu juicio. Pero la realidad es que reconozco que no fui alguien auténtico. Reconozco, Señor, que no estuve en tu secreto para comprender la sabiduría. Y esta palabra comprender a mí pues tiene mucho que ver conmigo, porque en la universidad yo enseño regularmente pedagogía. Y cuando hablamos de currículo, la palabra comprender es una palabra muy importante. Porque hay niveles de pensamiento y hay niveles de aprendizaje. Y hay niveles en los cuales pues tú, según Bloom, ¿verdad? Benjamin Bloom, los que han estudiado pedagogía han oído a lo mejor de eso. Puede ser que les traiga pesadillas al oír el nombre. Pero él estableció desde los años 50 una taxonomía cognoscitiva de pensamiento. Y en esa taxonomía cognoscitiva él establecía que hay diferentes niveles en los cuales una persona puede tomar un proceso de conocimiento y aprenderlo. Y va desde el nivel de memoria, un nivel memorístico, un nivel que él le llamó comprensión, un segundo nivel, un nivel de aplicación, ese es el tercer nivel, un cuarto nivel de análisis, un quinto nivel de evaluación y un sexto nivel de creación. Una persona puede tomar un conocimiento y ir desde memoria hasta crear, ¿no? Pero es imposible llegar al nivel de aplicación, que es el tercero. Le dije memoria, comprensión, aplicación. Dios nos llama profundamente en nuestra vida a que apliquemos sus principios, ¿cierto? Si usted y yo no aplicamos los principios, de nada sirve todo lo que estamos recibiendo. Pero entonces, si la iglesia regularmente se maneja el proceso de la iglesia, o tú en tu vida espiritual manejas tu conocimiento de la palabra de una manera memorística, pues te sabrás todas las historias, pero no comprenderás para poder aplicar. Y qué interesante que David utiliza este verbo. Qué interesante que David dice: me has hecho en lo secreto comprender sabiduría. Fíjese, no dice memorizar la sabiduría, dice comprender. Entonces, en ese sentido, yo necesito tener una meta como aquel que sirvo a Dios y que quiero servir a Dios. Yo no necesito únicamente memorizar las historias de Dios. Yo necesito comprender. Y cuando yo comprendo, entonces yo puedo aplicar. Hay veces que, hermanos, que me dicen: pastor, es que esto se me hace difícil aplicarlo. Pues probablemente es que se te hace difícil aplicarlo porque aún no lo has comprendido. Porque aún todavía estás en el nivel de memorizar. Y eso es lo que ocurre. Por eso las iglesias lamentablemente regularmente pierden, muchas de ellas pierden a sus jóvenes. Porque durante toda la escuela bíblica se encargan de enseñarle a cómo memorizar las historias. Y eso está bien, no está mal, es una etapa. Y en Benjamin Bloom es una etapa que es normal y que es importante. No es que tú vas a negar la memoria. Ahora, yo tengo como padre la necesidad de poder mostrarle a mis hijos que la historia de David y Goliat es algo que él puede comprender a través de mí, para que él lo pueda aplicar.
No que se quede en la historia de David y Goliat, porque entonces el principio se queda oculto allí, en el secreto. Y yo tengo que recibir en el secreto la comprensión de Dios para entonces entender sabiduría. Por eso en Juan capítulo 13, verso 7, hay unas palabras poderosas que Jesús le dice a Pedro, que interesantemente utiliza el mismo verbo. Y en el original griego, cuando usted va al Salmo 51 y va a Juan 13, es el mismo verbo. Jesús lo usó. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. ¿Se acuerda que Jesús puso agua en un lebrillo, se puso la toalla y fue a lavarle los pies? Y cuando fue a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies jamás. Obviamente entendiendo quién se estaba arrodillando frente a lavarse los pies. Y Jesús lo miró y en Juan 13, 7 le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué poderoso es el Señor. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y utilizó el mismo verbo, comprender. Pero Jesús le añade algo más, porque ¿cuántos sabemos que Jesús añade algo más siempre, verdad? Dijo, lo entenderás. Y cuando usted va a la definición de entender, dice conocer, penetrar, conocer la intención, discurrir, inferir, deducir, pensar, juzgar, tener amplio conocimiento de una experiencia. Así que de la única manera que yo logro entender algo es que primero yo lo comprendí y lo apliqué. Y cuando lo apliqué, cuando yo llego al nivel de análisis, de evaluación, de creación, es porque lo entendí. Entonces, no es lo mismo cuando usted dice, ¿verdad? ¿Cuántos aquí estudiaron por un examen? Pudieron coger el examen, sacar A en el examen y luego preguntarle, ¿y esto del examen? Y usted decir, no me acuerdo nada. ¿Cierto? Puede sacar A, sacó A, perfecto, wow, impresionante. Pero le digo, ¿y energía qué es? No sé. Eso es algo que tiene que ver con esto, con lo otro. Capacidad para realizar trabajo, por si acaso. Para que lo tenga ahí, claro. ¿Por qué? Porque memorizamos. Pero la pregunta es, ¿comprendemos para poder aplicar? Para entonces poder entender. ¿Qué Cristo le quiso decir a Pedro? Pedro, todavía estás inmaduro. Todavía hay experiencias que no has vivido. Todavía hay cosas que yo voy a hacer que no entiendes. Porque van a haber cosas que Dios va a hacer en tu vida que todavía no vas a entender. Y que puedes perder el tiempo en estar insatisfecho por no entenderlo. O en estar insatisfecho por no entender las cosas. Pero lo que Dios nos dice es, no te preocupes. Lo que sucede es que todavía no tienes la madurez para yo poder revelarte todo lo que yo quiero hacer. Porque la sabiduría de Dios es algo que ni usted ni yo podemos resistir a menos que Él lo determine para que sea una revelación a tu vida. Es imposible. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñará? Por eso dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos algo poderoso que David no tenía y que David necesitaba. En el secreto comprendemos la sabiduría, pero con la mente de Cristo entendemos el propósito de Dios. Y en ese sentido, cuando yo entiendo el propósito de Dios, yo me doy cuenta de a quién Jesús se lo está diciendo. O sea, Jesús se lo está diciendo a Pedro. Pedro es uno de mis personajes favoritos. Usted sabe por qué. Y esto lo explico aquí en el libro. Porque Pedro es el apóstol que más errores conocemos que cometió. Punto. No hay otro. No hay otro tan bocón, tan imprudente, tan arrojado, tan valiente, pero a la misma vez tan sinceramente equivocado tantas veces. O sea, Pedro en una ocasión dice la palabra que entra donde Jesús y le dice, Señor, aquí están pidiendo lo del tributo. ¿Qué hacemos? Y es que Jesús, ¿cuántos saben que Jesús tiene un sentido del humor impresionante, verdad?
Pedro, vete al mar, ve. Vas a pescar un pez. De la boca del pez vas a sacar un estátero, que eso equivale a 2 denarios. Dice, y se lo vas a dar, le vas a dar uno por ti y uno por mí. Pero primero le explicó y le dijo, se supone que los hijos de los reyes estén exentos, ¿verdad? Pero como quiera, para que no haya ningún problema, Pedro, vete y pesca ese pez. Pedro no pescaba hace tiempo. Jesús ya lo estaba trabajando con él como pescador de hombres, pero allí fue Pedro. O sea, yo quiero que usted vaya conmigo al mar con Pedro. Allí va Pedro. Tira la caña de pescar. Y dice, este Jesús siempre tiene unas cosas bien raras. ¿Cómo rayos yo voy a encontrar esto aquí? Esto no es posible. Un momento, picó, saca. Wow, lo que él dijo. Y fue, lo entregó, dijo, mira, esto es uno por mí, uno por Jesús. De los otros 10 no sabemos qué pasó, ¿verdad? De Judas sabemos que lo tiene que haber pagado porque Judas andaba con la bolsa. La cosa es esta. Jesús tuvo momentos en los cuales le mostró experiencias diferentes a Pedro por su actitud auténtica ante él. Porque Pedro no ocultaba nada. A veces hablamos tan mal de Pedro de que se hundió cuando iba caminando, ¿verdad? Y predicamos sobre eso. Predicamos que él iba caminando y de momento quitó su mirada de Jesús. Y mantenemos una predicación completa de que no quites tu mirada de Cristo porque te vas a hundir. Sí, pero ese hombre tuvo más fe que los otros 11 que se quedaron en el barco. Los demás se quedaron, él se tiró. ¿Se hundió? Sí, se hundió. ¿Tuvo la experiencia? Sí, pero dígame, ¿quién aprendió esa noche más que aquellos 11? ¿Él? ¿Quién aprendió que si desviaba su mirada de Jesús se hundía? Él. Los demás lo vieron. Él lo vivió. La gente auténtica vive la revelación de la sabiduría de Dios. La vive. No la ve. No la ven otros, la vive. Entonces, cuando usted vive la experiencia, usted comprende y usted aplica. Pedagógicamente no es lo mismo que yo a usted le dé una clase y le ponga aquí una transparencia que yo le diga, ok, ahora vamos a hacer esto, levántese, póngase aquí, haga esto, muévase, va a cortar aquí, va a picar aquí, vamos a hacer un laboratorio. No es lo mismo yo decirle, bueno, ¿saben qué? Los virus se reproducen en las bacterias. A que yo le diga, vamos, con el laboratorio que tenemos de microbiología, le digo, ven acá, ok, toma, aquí está la placa Petri. Y a los que son científicos están recordando aquí está, pon el caldo, vamos a hacer la dilución, echa la bacteria y te vas a dar cuenta de que salió un virus. Hay un virus ahí, lo sacaste del suelo. No, eso es algo que no se te va a olvidar. Pero si yo regularmente lo único que hago es decirte lo que ocurre, se te va a olvidar. Y lo que Cristo nos está diciendo con su palabra es, esto no es cuestión de tú oír lo que pasa en la vida de Jacobo, lo que pasa en la vida de Rey, lo que pasa en la vida de Nando, lo que pasa en la vida de aquel, y experimentar, wow, mira eso, lo que le ocurrió, mira qué tremendo, wow, qué chévere. Pero eso es memorizar lo que ocurrió, no es comprenderlo. Comprenderlo es qué pasa conmigo, cuán auténtico estoy siendo. Cuando Jesús se transfiguró, estaba allí Pedro. Y Pedro, habían 3, Juan, Jacobo y Pedro. Juan y Jacobo yo los voy a conocer en el cielo y voy a decir, ustedes tienen el premio por ser los silenciosos sabios. Porque el que hablaba era Pedro. Y de momento salió Moisés y Elías. Y Pedro allí se pasmó. Hermano, yo le voy a decir algo. Dios es tan detallista que no le interesa hacer los espectáculos frente a mucha gente. El espectáculo más poderoso que yo creo que ha visto la humanidad es la transfiguración, y lo hizo frente a 3 personas. A Dios no le interesa las cantidades del espectáculo, le interesa el secreto contigo, su intimidad contigo. Y frente a esos 3 allí salió Moisés y Elías. Imagínense si esa transfiguración hubiera ocurrido en la sinagoga. A Cristo lo hubieran crucificado a los 75 años, no hubiera sido a los 33. Hubieran dicho, wow, no, pues este hombre apareció ahí y Jesús se reveló, que dice la palabra, tal cual él era. Porque aquellos que son auténticos, genuinos, transparentes, Dios se revela tal cual es él. Entonces, allí Pedro, porque Pedro cometía su error, allí Pedro dijo,
vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y Jesús le dijo, Pedro, a mí me gusta esa contestación de Jesús a Pedro. Pedro, tú no sabes lo que dice. Ya, tranquilo. Ya, se acabó. Y hay veces que uno no sabe lo que dice, pero él está siendo transparente, auténtico. ¿A quién Cristo dejó a cargo de la iglesia? Aquel que dijo, no te voy a negar nunca, pero no negó. Aquel que Jesús aparecía, usted no se ha dado cuenta de ese detalle. Jesús aparecía a todos los discípulos y decía, escribía Juan, menos a Pedro. Y Jesús seguía resucitado, se le aparecía a todo el mundo, pero no a Pedro. Pero en Juan 21 relata cómo Pedro volvió a encontrarse con Jesús. Lo interesante es que es el mismo relato de Lucas 5. En Lucas 5, cuando Jesús llamó a Pedro, hizo una pesca milagrosa. En Juan 21, 3 años y medio después, Pedro no había pescado nada y Jesús hace que tenga una pesca milagrosa y le recordó cuando te llamé. Y ahí es las palabras famosas, ¿verdad? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Lo interesante de esto, ¿qué es? Jesús fue donde Pedro y aun cuando Pedro había fallado, Jesús le dijo, eso es lo que yo quiero, gente que reconozca sus fallas y sus debilidades, porque entonces se pueden bastar en mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Este evangelio no es de la gente bien fuerte, bien terrible, que sobrevive. Este evangelio es de aquellos que son pobres de espíritu, que reconocen su pobreza de espíritu y dicen, Señor, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida. Yo necesito tu Espíritu Santo para vivir. Yo no puedo, ahorita cuando Rey hablaba de la llenura del Espíritu, usted necesita entender que el anhelo que mueve el corazón de Dios cuando usted dice, Señor, es que yo no puedo vivir sin que tu Espíritu me llene. No puedo funcionar, no puedo actuar en la dirección correcta. Señor, soy capaz de llegar a lo más bajo, de pecar de la peor manera. Soy capaz de hacer lo peor. Te necesito. Y me levanto por la mañana y ese día que me levanto entiendo que necesito nutrirme de la palabra, que necesito acercarme a Dios, no porque el pastor lo dijo y tengo que memorizar que eso es lo que él dijo, hay que orar, hay que leer la Biblia. No, es que es alimento, es que es vida, es que lo necesito, es que es algo que produce en mí una necesidad completamente diferente. Es algo que me doy cuenta que necesito. Y que sin eso no voy a poder vivir el evangelio nunca. Sin su presencia, sin su secreto, sin su espíritu, sin su sabiduría. Y la gente que es así, que entiende eso, que el poder proviene de Dios, no le importa reconocer su debilidad y reconocer quiénes son. No necesitamos ser pastores que mostremos que somos Superman y que todo nos sale bien. Eso no es la realidad del evangelio. La realidad del evangelio es que yo glorifico más a Dios en mi vida cuando vivo satisfecho en Él. Y veo la gloria de Dios en mi vida cuando vivo satisfecho a pesar de lo que ocurre, porque sé que Él está en control. Que ahora yo no estoy entendiendo lo que pasa, que ahora yo no lo comprendo como le pasó a Pedro, pero dígame si Pedro no lo entendió después. Y usted lo ve en esas 2 cartas de Pedro, ya Pedro el anciano, cuando decía apacentar la grey de Dios. ¿Habrá aprendido lo que era apacentar? Sí, lo aprendió. En Juan 21 lo oyó por primera vez, apacienta mis ovejas. Pero ya Pedro el anciano, el mayor, miró a los ancianos y les decía, apacienten la grey de Dios. No como teniendo señoría de ella, sino siendo ejemplos de la grey. Cierto, lo aprendió. El viejo Pedro lo aprendió, porque aquellos que se acercan a Dios con un corazón auténtico sobreviven el camino, perseveran, permanecen. Aquellos que usted ve que de momento se ven como gloria y como terrible y que dirigen el evangelio hacia ellos, hacia lo que ellos han logrado, no terminan esta carrera. No la terminan, porque esto no es una carrera de rapidez. Esto es una carrera de resistencia, de perseverancia. Y eso se logra mediante el Espíritu. La madurez no se mide por el conocimiento bíblico que puedas tener, es por la aplicación de obediencia que le hayas dado a ese conocimiento. El crecimiento intelectual está en función del aprendizaje, pero el crecimiento espiritual no se produce en función del tiempo, sino de la obediencia.
Cuando tú eres obediente, eres sabio. Y cuando eres obediente a la palabra. Pero para eso necesitas conocer la palabra. Las iglesias tenemos crisis de conocimiento de la palabra. Y venimos a la iglesia y nos conformamos con recibir la palabra del día. Y ya, cortito, ¿verdad? Todo el tiempo. Esto es lo de hoy. Y todo el evangelio que me motiva. Pero es que el evangelio, Jesús habló más de sacrificio que de motivación. Jesús habló de cargar la cruz, de seguirle. La gente a veces viene al evangelio y dice, no, es que yo vine para ser feliz. Cristo murió en la cruz para que yo sea feliz. Eso es memoria. Comprender es entender que Cristo no murió en la cruz para que tú seas feliz. Cristo murió en la cruz para que tú cumplieras su propósito de darle la gloria a Él. Cuando le das la gloria a Él, eres feliz. Esa es la diferencia. Entonces vives la felicidad de Dios, porque vives el gozo de Él. Así que, miren hermanos, podemos conocer mucho sobre el evangelio, pero si no vivimos en la obediencia, no tenemos un corazón afirmado que sigue creciendo y que sigue madurando. Que cada año que pasa es alguien que ha crecido más, que ha comprendido más cosas del Señor, que ha pasado momentos difíciles y de quebranto, seguro que sí. Los momentos de quebranto son momentos también de crecimiento y de madurez. Y en ese sentido uno ve la gloria de Dios en eso. Hoy usted no está viendo a mi esposa conmigo. Mi esposa tiene una condición que se llama chronic parestesia, que se descubrió ahora en agosto, pero lleva 3 años con esta condición. Es algo que no entendemos, es algo que no comprendemos. Es decir, que es una mujer llena de Dios, una mujer que, wow, algo impresionante. Mucho de lo que yo soy como hombre es gracias a ella, a sus enseñanzas, a su corazón, a su humildad. Y ella pues tiene esta enfermedad, que es una enfermedad que no sabemos cuándo ocurre. Simplemente pues ocurre. Y de momento su sistema nervioso empieza a colapsar, empieza a tener movimientos involuntarios. Y hemos orado por la sanidad y creemos en la sanidad de Dios. Y usted me va a ayudar a orar por eso también. Yo creo que Dios la puede sanar. Pero también creo que en medio de todo este proceso de enfermedad, Dios nos ha enseñado tanto. Usted no tiene idea. Dios nos ha unido tanto. Hemos podido enseñarle a nuestros hijos tanto. Y hemos tenido el tiempo para balancear nuestra vida espiritual a través de esta situación. Por más difícil que haya sido. Y hemos pasado las diversas etapas. Desde la primera, ¿por qué Dios? Hasta, Señor, pues, está bien. Pues, ¿qué más? Ok, seguiremos con esto. Hasta, Señor, te damos gracias por esto. Y cuando damos gracias, pues entonces entendemos que Dios está en control. Yo sé que mientras yo estoy aquí, mi esposa está intercediendo y está orando. Y eso me fortalece. Y mis hijos están creciendo y entendiendo que Dios sigue siendo fiel, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Y por eso Efesios, ¿verdad? Capítulo 6 dice, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando venga el día malo, estad firmes, porque el día malo va a llegar. Entonces en la iglesia nosotros no podemos, yo no necesito prepararte para el día bueno. Para el día bueno tú sabes cómo disfrutarlo. Yo tengo que prepararte para el día malo. Y en el día malo es donde los dardos de fuego del enemigo van a atacar tu mente, para que entonces tú vivas en apariencia. Para que entonces no reconozcas, estoy en el día malo, necesito cobertura, necesito fortaleza, necesito dirección, porque si no voy a caer peor que David. El problema de David fue que en ese momento no fue auténtico. Se quedó en el lugar donde no tenía que quedarse. Y para colmo se quedó solo. Solo. Y en su soledad aparentó y hizo toda una estrategia de cómo aparentar. Hermanos, nosotros somos muy inteligentes para pecar. Seamos sabios para no hacerlo. Seamos sabios para creer que su Espíritu Santo nos da la potencia, la autoridad, la fortaleza para que el pecado no se enseñoree de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Y su gracia nos da poder, autoridad, unción y libertad. Hebreos 5 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, refiriéndose a Jesús. No sigas lamentándote por lo que padeces, ni tampoco vivas en apariencia con lo que padeces. Dale gracias a Dios y aprende obediencia en medio del proceso. Y dale gracias a Dios en medio de la situación en la cual estés.
y cree que Dios te va a dar la fortaleza para adaptarte. Mire, usted sabe algo, en estos 3 años, de todo este momento tan complejo y tan difícil, ha sido el momento más glorioso de nuestra iglesia. La iglesia creciendo en la dirección de Dios, sale hasta un libro. El libro salió porque yo dije, yo tengo que dedicarme a mi familia. Y le pedí a la iglesia un tiempo, un espacio. ¿Sabe qué? Eso fue lo que yo hice. Me detuve durante 3 meses y no prediqué en la iglesia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Usualmente un pastor deja de predicar, pues está en pecado. ¿Entiendes? Pero no, yo quería guardar mi corazón y quería dedicarme a mi esposa, a mis hijos. Y en medio de eso, ¿sabe qué ocurrió? Los que hacemos muchas cosas, cuando dejamos de hacer de todo, pues tenemos mucho tiempo. Y usted no sabe cuántas veces me encontraba Jacobo, Nando escribe, me encontraba Rey, Nando escribe, me encontraba Blanco, obviamente Blanco, escribe. Gracias Blanco, te amo. Y de momento, en ese tiempo de descanso fue todo tan claro, y tan claro, hermano, que de ese tiempo de descanso salió el libro. Fue todo tan claro. Tan claro. Porque cuando tú descansas en Él y confías en Él, Dios va a poner todo más claro. Entonces, ¿por qué? Porque vas a tener la madurez para verlo. Vas a ser como el criado de Eliseo, como Jesse, que iban caminando y venía todo el ejército contra ellos. Y Jesse dijo, Señor, vámonos de aquí, esto está difícil. Y Eliseo oró a Dios y dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y alrededor había un gigante ejército de ángeles. Y ellos pasaron entre medio del ejército enemigo sin que le pasara absolutamente nada. Cuando usted madura, Dios abre sus ojos. Y usted empieza a ver el mundo espiritual de una manera totalmente diferente. Y empieza a entender y a creer que aún ese padecimiento, esa enfermedad, ese dolor, esa circunstancia, no lo separa de Dios. Eso no lo puede separar de Dios. Eso lo acerca a su presencia. Eso lo acerca al corazón de Él. Eso lo acerca a entenderlo más. Por eso hay un capítulo del libro que se llama La caseta de acampar. Y la caseta de acampar es el momento de descanso. Necesitamos aprender a decir que no para poder decirle que sí a Dios. Necesitamos detenernos y guarecernos allí. Y decir, Señor, necesito tu secreto. Necesito tu sabiduría, necesito tu dirección. Es mejor reconocer nuestra debilidad. El hombre más sabio, ¿verdad? Salomón dijo, no sé ni entrar ni salir. Y él le dijo, yo te voy a enseñar, no te preocupes. Cuando nosotros estamos en ese corazón, Dios se encarga de levantar y de bendecirnos con su dirección. Y quiero ir terminando con esto. Hay un verso que ha dirigido mi corazón en este último tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Este verso fue un verso que Dios me regaló en medio de estos 3 años. Y solamente en pensar en la aplicación de ese verso a mi vida me conmueve. Segunda de Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Lo voy a dejar hasta ahí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Este verso no se le dice a alguien que lo hizo bien. Este verso fue un verso utilizado para corregir. Para corregir a Asa. Luego le dice, locamente has hecho. No te das cuenta de que trataste de buscar ayuda de otros y la ayuda provenía de mí. Y el Señor lo confronta diciéndole, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Hay un principio aquí espiritual. Los ojos de Dios están contemplando toda la tierra. Y están buscando donde hay gente auténtica, genuina, transparente, que reconoce su debilidad, que reconoce su pobreza de espíritu, que reconoce que en medio de la adversidad se le hace bien difícil manejarlo, pero que entiende que lo único que lo va a poder hacer sobresalir y sobrevivir es el favor de Dios. Y entonces por eso dice que Él está contemplando y está buscando, y cuando encuentra a alguien así, cuando encuentra a alguien que está quebrantado ante su presencia,
Cuando encuentras a alguien que reconoce que es solamente Él el único que puede manejar cualquier circunstancia. Cuando encuentras a alguien que está diciendo, Dios, tú eres fiel a pesar de mi situación, tú estás aquí. Cuando encuentras a alguien que dice, Señor, me estoy enfrentando al pecado, pero reconozco mi debilidad, puedo caer en él, así que te necesito y necesito que me cubras de gente que me bendiga, y le das permiso a gente para que te bendiga, para que te cuide. Y Dios está buscando a esa gente para mostrar su favor. ¡Wow! Él lo está buscando y dice, te encontré, quiero mostrar mi favor a ti. Te encontré, quiero darte mi favor. Una cosa es vivir en su misericordia y otra cosa es vivir en su favor. En su misericordia estamos todos, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero el favor de Dios es ese combo agrandado, tú sabes. Tienes la misericordia, pero te voy a añadir mi favor. Es el favor que Dios le dio a José frente a Faraón, que lo puso frente a todos. Es el favor que Dios le dio a Daniel, que sobrevivió 3 emperadores, cual de los 3 más locos, y sobrevivió. Es ese favor de Dios que le dio a Pedro. Es ese favor de Dios que yo anhelo, porque no hay mejor cosa que ahorita yo estar allí y escuchar a Rey decir, esta persona, este hermano, lo amo, lo quiero, es alguien, porque usted está con una expectativa y usted dice, wow, si Rey lo ama así, yo quiero oírlo, ¿verdad? Pues yo tuve su favor para que usted me escuchara. Hermano, si ese favor es importante, imagínense lo poderoso que es el favor de Dios sobre ti. Ahora, hay una condición para los que tienen un corazón perfecto para con Él. Cuando usted busca el original, lo que dice es corazón que persigue el corazón de Dios. Es un corazón que persigue el corazón de Dios. No es que vas a ser perfecto y no vas a cometer errores, es que aún cometiéndolo, lo persigues su corazón. Y dice, Señor, no, yo no quiero que nada entorpezca tu favor sobre mí. Yo me arrepiento. Y si tú has pecado, y si tú has manejado vida de apariencia, doble vida aún en la iglesia, yo te exhorto, arrepiéntete, sé transparente, sé genuino, sé genuina y reconócelo. Porque la vida en apariencia trae consecuencias. Y la vida en autenticidad también. Porque aquel que vive en autenticidad va a ver el fruto. Lo va a ver y va a ver la gracia de Dios. Y va a ver el poder de Dios manifestarse. Cuando yo veo a mis hijos, en un momento yo le decía al Señor, Señor, ¿cuánto va a afectar en mis hijos el que Jessica no sea sanada? Nosotros como pastores orando por gente y viendo milagros, Dios sanando gente de cáncer, Dios sanando gente de diversas enfermedades en la iglesia. Señor, esto va a afectar a mis hijos. Porque que ellos van a pensar, ¿por qué Jessica no sana? Ayer cuando le dio uno de los episodios, yo no estaba en la casa. Y cuando llegué, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están? Mi hijo Yeriel tiene 5 años, Caleb tiene 8, Joshua tiene 11. Los 3 son varones. Usualmente un sábado de la mañana los varones están en los míos. Están todos jugando o de lucha libre, dándose cantazos, jugando baloncesto o viendo alguna película por vez número 254. Y si en los Avengers mejor. Pero ellos no estaban haciendo nada de eso. Cuando yo entré al cuarto, estaban todos rodeando a Jessica. Y estaba Joshua agarrándola en las manos y leyéndole la Biblia. Cuando yo entré, yo me quedé, wow, aquí hay algo especial que está ocurriendo, Señor. Y entré, y cuando vi a Joshua entonces se me tiró encima y sí se echó a llorar. Me dije, vamos a orar todos juntos. Dios va a hacer la obra. Y fue tan poderoso ver el corazón de ellos afirmarse en Dios y afirmar el corazón de ella. ¿Usted sabe algo?
Eso es priceless. Porque no es que se levantará. Bueno, si Dios lo quiere hacer, amén. Pero es que en medio de Dios está obrando, Dios está siendo fiel. Y a veces estamos tan y tan empeñados en mirar lo que no tenemos, que no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y es tiempo de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y dar gracias a Dios en todo. Yo escribí este libro porque yo creo que Dios quiere levantar héroes nuevos. Yo creo que los hombres en nuestro país necesitan creer que pueden ser héroes. Yo creo que las estadísticas pueden cambiar. El 95% de las personas que están en la cárcel son hombres. El 75% de los suicidios son hombres. Más de la mitad de los hogares en nuestro país se están levantando hijos sin papá. Necesitamos pastorear a los hombres para que se levanten como sacerdotes de su casa, de su familia. Yo creo que Dios puede levantar héroes. Yo no vine de una familia ejemplar, pero vine de una familia espiritual que sí me bendijo con creer que yo podía ser héroe. ¿Usted sabe cuál es uno de los héroes que más me gusta? Me gusta aquellos héroes que reconocen su debilidad. Todo héroe tiene debilidad. Aquel que lo reconoce pasa por el proceso y llega a entender que no proviene su fuerza de él, ni de su capacidad, sino de Dios mismo. Así que hoy yo quiero orar. Yo quiero orar por autenticidad. Yo creo que una iglesia que es auténtica tiene que decirle a este mundo que está en apariencia. Yo creo que una iglesia, cuando se levanta un hombre auténtico de Dios y emprende un camino en el Señor, se convierte en un héroe. Yo creo que cuando una mujer se levanta como una mujer auténtica, edifica su casa y bendice a sus hijos en la dirección de Dios. Yo creo que cuando se levanta una familia auténtica, las familias que están disfuncionales alrededor nuestro la miran y piensan al principio que no es verdad, pero después cuando la tocan se dan cuenta de que sí es cierto. Y yo creo que la iglesia en este tiempo necesita levantarse con familias, con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes y adolescentes auténticos, que digan: yo no estoy presentando un Dios que está por allá y que nos hace Superman. No, yo presento a un Dios que conoce nuestra debilidad, se acerca a nosotros y con nuestro corazón auténtico, entonces nos levanta y muestra su favor. Muestra su favor. Así que yo quiero invitar a aquellos que dicen: yo quiero que mi familia sea una familia auténtica. Yo quiero ser un hombre auténtico. Yo quiero ser una mujer auténtica. Yo quiero ser genuino. Yo quiero rendir. Y si hay alguno o alguna que a lo mejor necesita venir y decir: yo necesito reconocer mi pecado, yo necesito arrepentirme, o alguno a lo mejor necesitará: yo necesito cuidarme, yo me he expuesto demasiado. A lo mejor aquellos que digan: Señor, yo quiero amar tu intimidad. Y en tu intimidad, Señor, conocerte. Y allí no solamente memorizar algo, sino comprenderte. Comprender, Señor. Entender. Ir más allá, Señor. Ir más allá. Señor, oh Padre eterno, levanta ahí una de tus manos delante del Señor. Levanta tu mano. Dile: Señor, yo quiero ser auténtico. Yo quiero ser auténtica en ti. Yo reconozco mis debilidades. Reconozco mi pobreza de espíritu. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Necesito tu dirección. Necesito creerte en medio de cualquier situación en la que esté. Señor, quiero ser transparente. Quiero ser genuino. Quiero ser auténtico en ti. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a mis hermanos y hermanas.
yo sé, Señor, que tú anhelas, Señor, en lo secreto mostrarnos tu sabiduría, la multiforme sabiduría tuya. Señor, yo bendigo a aquel que ha pasado, que quizás está en un momento de dificultad, que no entiende, que no comprende lo que está ocurriendo. Yo le bendigo para que crea que tú estás allí, aunque no entienda. Yo le bendigo para que crea que lo va a entender después, porque tú le darás la madurez para entenderlo. Yo le bendigo para que en este momento pueda ser obediente a tu palabra, confiar y creer, Señor, que tú eres quien va a provocar la dirección del Espíritu para este tiempo. Señor, yo bendigo a aquellos que hoy están tomando una decisión profunda de dejar a un lado la apariencia, de renunciar a la apariencia y decidir vivir en la verdad. No importando la posición que tengan, no importando cuán vistos hayan sido. Señor, hoy yo declaro por el poder de tu Espíritu que toda apariencia es absorbida por la autenticidad tuya, Señor. Por el corazón que proviene de ti, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, levanta hombres que sean genuinos, transparentes, llenos de ti, sacerdotes de sus casas, Señor, que bendigan a sus esposas y a sus hijos en la dirección de tu Espíritu, que pastoreen su casa con la dirección tuya y con la transparencia tuya. Levanta mujeres auténticas, Señor, que bendigan a sus hijos en la dirección de tu Espíritu, con su ejemplo, con la autoridad que tú les has dado, con sabiduría para bendecir a sus esposos, para bendecir a sus hijos si están en este momento solas. Dale doble porción a esas que están solas criando en este tiempo. Ayúdales, Señor, con el poder de tu Espíritu, Padre, y levanta niños que vean en sus padres el corazón transparente y genuino tuyo, para que se levanten adolescentes y jóvenes, Señor, Padre, que sean libres de apariencia, que entiendan el corazón tuyo, Señor, para ellos, Padre, y levanta familias que sean ejemplo, de dirección y de bendición, Padre, y bendice a los abuelos y abuelas para que puedan ser ejemplo de esa familia y puedan brindarle también la dirección de la experiencia que les has dado y de la sabiduría que les has dado. Levanta familias completas, que el mundo pueda mirar y pueda decir: aquí hay algo totalmente diferente, aquí está la luz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta familias que sean héroes para otros en la dirección de tu Espíritu, Padre, y bendigo a las familias pastorales de esta iglesia. Cúbrelos, guárdales, Señor. Aquellos que estén pasando por problemas o circunstancias de adversidad, Señor, dale tú la fortaleza para creer que tú sigues siendo fiel y que tú los estás respaldando a pesar de lo que están viviendo, y que puedan entender que lo que están viviendo, Señor, será para madurar, crecer en ti, y que sus ojos sean abiertos para ver otra dimensión de quien tú eres en sus vidas, Señor. Bendice esta iglesia y en esta nueva etapa, Dios mío, que arranca durante esta semana, dale tu gracia para poder seguir creciendo en tu favor, en la dirección de tu Espíritu en lo que hagan, Señor. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, abraza si estás con tu familia, abrázalos, y luego abraza a alguien que no haya venido contigo y bendícele, y le vamos a ser auténticos en el Señor. Amén. Dios te bendiga.